Hola, bienvenido. Voy a darte 10 razones por las que debes elegir siempre clases de spinning o ciclo indoor que tengan una gráfica de entrenamiento. Yo, como entrenador, es importante para mí asegurarme de que todos mis alumnos tengan la mejor experiencia posible en la bicicleta. Por eso siempre incorporo gráficas de entrenamiento en mis clases para ayudar a mis alumnos a tener una comprensión clara y visual de la intensidad de la sesión. La razón número 1: evita las clases improvisadas. A ver una gráfica delante de ti, sabes exactamente lo que vas a hacer. Vas a evitar esos instructores que van improvisando la clase según les da, ¿vale? Sería una forma de no solo evitar posiciones peligrosas, cadencias inoportunas, sino que sería, como te digo, estar prácticamente seguro que la clase ha sido planificada de antemano, ¿de acuerdo? Razón número 2, que viene al hilo de esta: profesionalidad y experiencia del instructor. Si el instructor es un profesional y tiene experiencia, normalmente te pondrá una gráfica, ¿vale?, para ayudarle a poder mostrarte mejor la intensidad, los movimientos, las posiciones, las cadencias. Una tercera razón sería la planificación y estructura de la clase. Tú sabes que una clase puede ser interválica, puede ser aeróbica, puede ser de muchas maneras. De la estructura de la clase se ve de forma gráfica en las pantallas, y de esta manera no solo te ayuda a ti a entenderlo, sino también al instructor a poder realizar la clase y que puedas, te permita controlar la intensidad de la sesión, asegurándote de que se cumplan tus objetivos de entrenamiento. Siguiente razón, razón número 4, comunicación clara y efectiva, ambiente motivador y energizante. Un ambiente motivador y energizante es esencial para mantener a los participantes motivados y comprometidos con su entrenamiento. La comunicación clara y efectiva del instructor es esencial para fomentar la motivación. La gráfica ayuda al instructor a comunicarse contigo. Tú también entiendes mejor al instructor, o incluso sin instructor puedes interpretar la gráfica, y es una manera también de ganar energía y motivarse. Vamos al número 5, razón número 5, monitoreo y control a través de los wearables. Vamos a ver, tú puedes conectarte a través de un pulsómetro, puedes conectarte a través de una bici de potencia, puedes conectarte a través de la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, es una manera de interactuar con la gráfica que te permite, desde luego, ser mucho más efectivo. La razón número 6, adherencia a técnicas de ciclismo seguras. Por ejemplo, sabes que en una gráfica van a poner, cuando el instructor sea profesional, un instructor que utiliza gráfica normalmente lo será, te va a poner siempre cadencias y posiciones que son de ciclismo. Nunca vas a utilizar flexiones, no vas a utilizar cadencias de más de 100 revoluciones, nunca vas a ir por debajo de 60-65 revoluciones. Es decir, que siempre vas a tener una buena adherencia a la técnica. Razón número 7, conocer de antemano la intensidad de la sesión con solo mirar la gráfica. Es decir, tú miras la gráfica y solo con mirar ya sabes si la gráfica va a ser intensa, la clase va a ser dura, si la clase es más continua, si la clase es más interválica, con lo cual siempre te va a ayudar a mejorar tu disposición para hacer la clase. Tenemos la razón número 8, autogestión y enfoque de resultados. ¿Esto qué es? Si imagínate que yo llevo poco tiempo, veo que es la clase que viene hoy, tiene mucha zona 4, mucha zona 5, que son realmente ya para gente más avanzada, pero yo me puedo autogestionar y adecuar la clase a mi forma y enfocarla a mi nivel, ¿de acuerdo? O sea, que por ejemplo, donde sea una zona 5, yo voy a ir en una zona 4, y donde sea una zona 4 voy a trabajar en una zona 3. Bien, voy a hacer la clase igualmente, pero enfocada, realmente autogestionada para el nivel que tenga en cada momento. De la misma manera que puede ser una clase más suave, pero si yo decido hacerla un poco más dura, también puedo gestionarla de esa forma. 9. Control del tiempo
y la duración de la sesión. Evidentemente las gráficas te van a ayudar siempre a saber dónde estás, cuánto te queda, cuánto dura. Todos estos parámetros en todas las aplicaciones, independientemente una de otra, más o menos lo vas a tener. Con echar un vistazo simplemente sabes en qué tiempo te estás moviendo, y sobre todo para estas personas que muchas veces vamos con el tiempo justo, pues te ayuda a saber que la clase ni se va a extender ni se va a recortar más allá de lo que indica esa gráfica. Y por último, 10, adaptación. Te permite adaptar siempre a tu nivel las clases. Da igual que una clase sea más o menos avanzada. Hay clases que las puedes adaptar, bueno, todas las clases realmente, sabiendo lo que tienes que hacer, las puedes adaptar. Por ejemplo, si vemos que el próximo tramo va a ser de pie durante 1 minuto, pero yo ya estoy un poco cansado, puedo hacerlo sentado durante 1 minuto y a lo mejor el siguiente lo consigo hacer de pie. O si vemos, como te dije antes, que hay una zona excesivamente larga, por ejemplo en la zona 4, y voy a decidir hoy, aunque tenga un nivel alto, hoy voy a decidir hacerla un poco más baja. El saber la información, lo que viene, con lo que vas a trabajar, te permite, como dije antes, adaptar la sesión a tu forma. Creerme una cosa, no hay nada más desazonador que cuando no sabes realmente lo que vas a hacer en una clase, cuando dependes únicamente de que la persona que está dando la clase sepa lo que vamos a hacer, cuánto tiempo va a durar, no sabes realmente lo que va a pasar. Realmente cuando ya has trabajado con gráficas, créeme que si te acostumbras ahí, es la mejor opción. Hay muchos tipos de gráficas y cada día van a haber más diferentes, ¿bien? Cualquiera de ellas es buena, cualquiera de ellas te va a proporcionar la información que tú necesitas. A mí particularmente, la que más me gusta y la que yo represento es Intelligent Cycling, porque es una aplicación que además de ser gratuita y disponer de muchas clases para hacer, tienes también varios tipos de visualización, desde la más básica hasta esos caminos virtuales que te llevan a transportarte a otros mundos, ¿vale? Ni que decir tiene que a estas 10 razones habría que añadirle también la motivación que te da el hecho de haber concluido un trabajo que veías desde el principio. Y siempre valoramos más aquello que nos cuesta conseguir. Pues chicos, chicas, esto ha sido todo. No olviden por favor suscribirse, darle like y comentar. Deja tus comentarios aquí abajo. Muchísimas gracias y sígueme para más consejos y más vídeos. Nos vemos. Adiós. Un beso.